Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si la raza de Yoda y Grogu en realidad proviene de la otra galaxia en Peridia. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o también leeremos tus comentarios y preguntas en vivo en el Show de la Sombra, y de paso, claro, nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master HLF nos cuestiona: Baylan Skoll y Barry Sophie podrían ser los protagonistas de una temporada 2 de Tales of the Jedi. Y siéndoles muy sincero, Masters, pienso que algo de Baylan no creo que lo veamos en la temporada 2 el próximo 2024. Y sobre todo lo digo porque estoy muy seguro que ni Lucasfilm o Dave Filoni esperaban la gran acogida que ha recibido este personaje de parte del fandom. Uno que se volvió muy popular y ahora mismo todo el mundo tras Ahsoka 1 quiere saber más de él sobre su pasado y su futuro. What I seek is the beginning, so I may finally bring this cycle to an end. En ese sentido, ahora que desgraciadamente su actor Ray Stevenson partió a mejor vida, Masters, seguro mucho de su pasado puede contarse en una serie animada como Tales of the Jedi, que pinta que será de varias temporadas, muy parecido a como se nos contó la caída del Conde Dooku en la temporada 1 de Tales. Y lo mismo yo creo que puede estar pasando con Baylan, pero hasta la temporada 3 de Tales, porque si algo pasa con su personaje en la temporada 2 sería una verdadera sorpresa. No nos olvidemos tampoco que en el sitio oficial de la saga, esta serie está ubicada alrededor de las precuelas y el inicio del Imperio. Así que deben de ser historias sobre esa línea del tiempo, contándonos incluso todavía los días como Jedi de Baylan, incluso cuando conoció a Shin. Claro, y también cabría perfecto Barry Sophie o hasta Zack Ventress. Y con la segunda hasta podría ser reinterpretar ciertos arcos de Discípulo Oscuro, mostrando también al Conde Dooku y a su amado Quinlan Vos, que recordemos que ese arco no terminado de Clone Wars lo volvieron novela del canon. Y claro, Masters, con el caso de Barry Sophie todos seguimos esperando a que vuelva, así que la podremos ver en Tales of the Jedi 2 hasta contando las razones extras de su caída, al igual ver más cosas de su maestra Luminara, e incluso en una historia donde haya más cameos de Ahsoka, y hasta explicar en una Tales 2 cómo rayos sobrevivió a la Orden 66. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Topo A59 nos cuestiona: ¿Thrawn agrupará el Consejo Imperial visto en Mandalorian 3? Y creo que está más que cantado que vamos para allá, Masters. Esto porque Thrawn volvió a la galaxia conocida para ser justo el heredero del Imperio, y no hay que olvidarnos que es el que tiene mayor rango ahí entre los remanentes imperiales. Y esto también lo digo porque el otro gran villano de estas series, como lo es el Moff Gideon, solo es un Moff y además ya está muerto, así que por ende tiene un rango menor que el gran almirante Thrawn. Pero esto también lo digo, Masters, porque para nada es casualidad que ya en las 2 temporadas pasadas de Mandalorian previo a Mando 4 se nos haya sembrado que Thrawn será el máximo villano, agrupando al Consejo Imperial que permanece en las sombras. Ahí en esas 2 temporadas anteriores ya se nos dijo ahí 2 veces en nuestras caras que Thrawn vendría como el máximo villano, y la primera de esas veces fue en el mundo de Corvus mediante Ahsoka Tano. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Ese diálogo original, Masters, fue un verdadero bombazo, y luego más recientemente en Mandalorian 3, todo el mundo mencionó el regreso del gran almirante Thrawn preparando el terreno. Grand Admiral Thrawn's return will herald in the re-emergence of our military. That Grand Admiral Thrawn is missing from your delegation. Any word on when he will be able to participate in the Shadow Council? Así que como podemos ver con los diálogos aquí, el propio Capitán Pellaeon, que dirigía lo que quedaba de la 7ª flota de Thrawn, sabía de la secreta misión que estaba haciendo Morgan Elsbeth para traer de regreso al Chiss desde Peridia, y no se lo había dicho a nadie en el Consejo en las Sombras. Pero esto ya planteaba que Thrawn sería la máxima cabeza y que algunos como el Moff Gideon dudaban de su venida, cosa que ahora sabemos que es muy real. Así que esto conecta para los eventos post-temporada 1 de Ahsoka, porque será Thrawn el máximo villano de los imperiales dirigiendo ese consejo, porque también Pellaeon, su capitán, está en él.
y él será el villano principal en delante en todas las series del Filoniverse, como lo es Skeleton Crew, Mando 4 o Ahsoka 2, y todo de cara a la película de Dave Filoni en esta era. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master User PW nos cuestiona justo algo que quedó colgando en la temporada 1 de Ahsoka: ¿cómo saldrán Ahsoka Tano y Sabine Wren de Peridia? Y esa, claro, es la pregunta del millón sembrada tras el final de la serie, conectando con el resto del Filoniverse y Ahsoka temporada 2. Una pregunta aún sin respuesta. Y ojo, yo personalmente pensaba, por el rumorado cameo de Ahsoka en la serie de Skeleton Crew, que la tripulación de esa nave junto con Jude Law sería el pasaje de vuelta de Ahsoka, Huyang o Sabine Wren a la galaxia conocida. Pero no, Masters, el final de Ahsoka dejó muy en claro que su destino es estar por ahora ahí en Peridia. Sobre todo que tienen una senda pendiente maestra y aprendiz para contraponerse a la oscuridad de Baylan Skoll, pero desde la luz, no solo siendo protegidas ellas por Morai el Cómbor o el elegido de la fuerza que trajo balance, sino que su destino es estar ahí para proteger la galaxia de ese poder mucho más grande que levantar a los muertos. Eso pues que es el inicio al que se refiere Baylan, uno que pretende reiniciar ese ciclo eterno entre la luz y la oscuridad. Así que hay algo que quiere despertar que está ligado a las deidades de Mortis. Y ese algo, Masters, como ya les dije en un video anterior de hace unos días, uno que les recomiendo mucho, pienso que lo que llama Baylan es en realidad Abeloth, la madre de Mortis, que es una aberración oscura. Y ojo que concepts del pasado del propio Filoni, donde él justo hablaba de historias del futuro, mostraba a Ahsoka la Blanca al lado de Sabine Wren, su Padawan, justamente escalando una montaña nevada. Y justo este sitio aparentemente puede ser esa montaña nevada hacia donde se dirige Baylan Skoll y donde apuntan las deidades de Mortis con esa luz que lo llama. O sea, lo que voy es que todo esto aún lo tenemos que ver en la temporada 2 para conocer la amenaza que hay ahí en Peridia, y por eso deben seguir por un cierto tiempo Sabine y Ahsoka ahí. Así que yo no creo que vuelvan a la galaxia conocida sino hasta Ahsoka temporada 2 o incluso un poco más allá ya durante la película de Dave Filoni, esto cuando toda la galaxia conocida sea un absoluto caos por Thrawn, para que ellas puedan ser, ¿por qué no?, un heraldo que ayude a detener al Chiss, pero también avisándole a la Nueva República de esa otra amenaza que hay en Peridia, una que incluso puede ser mucho más gorda de cara al futuro si sí es Abeloth, Masters. Así que ellas dos podrían regresar después en la nave del Skeleton Crew ya pasando a Ahsoka temporada 2, o ayudadas por los buenos mediante otro ojo de Sion, o hasta viajando por una nueva manada de Purgils hasta ayudados por Ezra Bridger. Todo eso pues es posible. Es así, con esta cuarta pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Federico Casado, él nos cuestiona por qué Thrawn no reconoció a Ahsoka si conoció a Anakin. Y ojo, Masters, que no solo conoció a Anakin, sino también a Padme. Y esto en realidad es mucho más simple de lo que parece, Masters. Porque no nos olvidemos que Thrawn, como también nos dice en la serie de Ahsoka, conoció antes a Anakin cuando fue un joven almirante de la ascendencia Chiss. Esto porque Mithra Nurodo conoció al general Skywalker en la novela Throne Alliances. Esto, claro, en los últimos meses de la Guerra de los Clones, cuando Ahsoka ya no era su Padawan. Y eso tal cual se explica en esa novela del canon. Thrawn pues jamás conoció en persona a la Togruta hasta el punto de la serie de Ahsoka. Y obvio, Masters, porque Thrawn es mi personaje favorito, esa también es de mis novelas favoritas. Pero aquí hay que reconocer que esta sucede aproximadamente 29 años antes de los eventos de la serie de Ahsoka. Pero es ahí cerca del clímax de la novela, cuando Thrawn, Padme y Anakin colaboran todos juntos por destruir una fábrica en el sistema Mokibja, una que construía superdroides B3 para los separatistas, hechos de cortosis, que pudieron enfrentar y repeler los sables de luz de los Jedi. Pues justo ahí, planeando la táctica, Anakin menciona una maniobra llamada Mark Sable. Una pues que la propia Ahsoka Tano cuando era su Padawan inventó. Y un poco después Anakin sale del cuadro y es Thrawn quien le pregunta a Padme qué rayos era una maniobra Mark Sable. Una pues que iban a usar para vencer a sus enemigos. Y Padme le explicaría al Chiss cómo funcionaba la maniobra, y a este le parecería muy interesante la táctica. Pero sería poco después Padme quien le mencionaría brevemente al Chiss la existencia de Ahsoka como la Padawan de Anakin, hablando de esa maniobra que la Togruta inventó con el siguiente diálogo. Funcionaba muy bien contra los cazas droides que Ahsoka enfrentaba en esa época. Anakin me dijo que una Mark Sable es una especie de flor togrutana que abre sus pétalos cada mañana de una manera que hace recordar al sol cuando sale repentinamente de una nube, a lo que llaman una explosión solar. O sea, Masters, mediante este pequeño y único diálogo en la novela, Thrawn técnicamente sí supo de Ahsoka en su juventud, con todo y su nombre en esa novela, pero jamás supo cómo rayos era su cara ni nada por el estilo. Por eso también hace sentido que no la reconozca en el futuro. Y en ese sentido es muy posible, con el paso de 3 décadas y una sola mención en toda su vida sobre Ahsoka, que Thrawn precisamente haya olvidado el nombre que le menciona a Padme porque jamás conoció a la Togruta.
Inclusive tampoco se menciona si Anakin tuvo más aprendices o no. Los detalles en esa novela son muy vagos. Y siendo muy realista, creo que lo mismo pasaría con nosotros, Masters, si 30 años atrás nos mencionaran un nombre random de un aprendiz de un antiguo general. En el futuro, la gran mayoría de nosotros la olvidaríamos. Así que eso me parece que es lo más probable, porque como vemos en la serie de Ahsoka, Thrawn perfectamente recordaba a Anakin porque pasó tiempo con él en Mokibya en Thrawn Alianzas y luego colaboró con él sabiendo que era Vader, como es bastante claro. Pero también si nos ponemos muy puristas del canon, creo que siempre el contenido live action en series y películas deben de ser prioridad sobre novelas, al igual que debe de estar por encima de cómics o hasta series animadas, y estas muchas veces nos cuentan otras versiones o pequeñas diferencias del mismo hecho, como pasó con Kanan y Bad Batch y su cómic, o como es muy claro con Ahsoka la Blanca en el final de Rebels, que a final de cuentas no es blanca en la serie de Ahsoka cuando parte con Sabine de Lothal, o inclusive también con el ejemplo con los sables que entierra Ahsoka en su novela, que en realidad eran verdes creando una tumba falsa, y en el final de Clone Wars son azules y claramente no es una tumba falsa, sino una tumba de los clones. Vaya, yo pienso que son cambios muy sutiles y que no hay problema, pero que son necesarios narrativamente hablando en el contenido live action de acuerdo a cómo evolucionan las historias, porque seguro pasó mucho en la mente de Filoni entre el final de Rebels y la serie de Ahsoka. Y justo esto es importante porque lo que Filoni buscó en la serie de Ahsoka es justamente presentarle a la audiencia común que no leyó todo o que no vio todos los cómics o tampoco se vio Rebels o Clone Wars sobre quién rayos era Ahsoka Tano. Y por eso usa como medio narrativo que Thrawn pregunte acerca de ella y su pasado, para que así la audiencia común y el Chiss conecte los puntos de que ella fue en realidad la Padawan de Anakin. Uno, pues que es el personaje más importante de la saga de Star Wars que todo el mundo conoce. Por eso es importante que se conecten esos puntos en el contenido live action que debe ser prioridad. Así que personalmente, Master, yo no le veo problema a esa pequeña inconsistencia que, como ya les dije, está presente con muchos otros ejemplos en el contenido del canon. Y lo más probable de esto, pues, es que Thrawn haya olvidado en 3 décadas el nombre del aprendiz de Anakin. Es así que nuestra pregunta final que titula el video, el Master Carlos Nuez nos cuestiona, ¿la raza de Yoda y Grogu proviene en realidad de la otra galaxia? Y bueno, Master, recordemos que el origen de la especie de Yoda fue algo que George Lucas siempre mantuvo en un gran secreto, Masters, al igual que Dave Filoni lo hace hoy en día. Así que netamente aquí entramos en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable. Y ojo que el planeta y el nombre de la especie de Grogu, de Yoda o de Yaddle sigue siendo un completo misterio. Y yo personalmente pienso que seguirá así, porque así siempre lo manejó por décadas George Lucas, Masters. Y por eso no creo que es algo que su Padawan Dave Filoni lo vaya a cambiar. No obstante, hay que reconocer que hay una cierta posibilidad a que ahora que se ha abierto toda una caja de Pandora con una nueva galaxia, una pues que podría volver en múltiple contenido como Skeleton Crew, Ahsoka, la película de Filoni o incluso también la cinta de Rey, viendo esa amenaza en el futuro que libere Baylan Skoll, o hasta viendo el pasado remoto dándole un origen a esa amenaza en la película del primer Jedi y en la película de James Mangold, pues justo este importante hecho de ver esa otra galaxia podría hacer a que eventualmente se explicara en alguno de estos contenidos que les menciono que la especie de Yoda y de Grogu es en realidad tan rara precisamente porque provienen de esa otra galaxia donde está el planeta Peridia. Por eso pues podría hacer sentido de que no hubiera tantos individuos en la galaxia conocida de Star Wars. Y eso podría darse en una mención breve, en algo que lo veo de cierta manera posible, Masters. Aunque también debo señalar que si eso sucedió, debió también de ocurrir una migración de esa especie de Yoda entre galaxias, muy similar a como pasó en el pasado remoto con las hermanas Dathmiri y los Zeffo, que fueron los constructores de todas esas ruinas en Peridia o en Citos. Vaya, a lo que voy es que por ahora no hay un indicio tangible de algo así, solo es mi especulación y una probabilidad. Una que debo decir le veo muy bajas opciones, quizás no más de un 20%, porque también de algún lado de la galaxia conocida en alguna aldea o pueblo remoto debieron de haber salido Yoda, Grogu, Yaddle, teniendo todos ellos familias o padres, unos que jamás hemos visto al ser Jedi. Así que pienso que es mucho más posible que el origen de esa especie en realidad provenga de nuestra galaxia conocida, pero de un sistema alejado y remoto y que se perdió del conocimiento popular. Muy similar a como en el canon actual está escondido el planeta Tanalor en Jedi Survivor, esto en medio de una nébula de difícil acceso siendo un conocimiento perdido de los tiempos de la Alta República, o como también pasa en Rebels con Lyra San, que es el sistema escondido de donde en realidad provenían los Lasat como Seborrelios, porque en los tiempos imperiales su especie se creía extinta. Así que algo así, Masters, es lo que yo veo como más probable sobre el planeta de origen y la raza de Yoda, Yaddle y Grogu, Masters. Pero si también te interesa saber por qué Ezra no se comunicó con Purgles para salir de Peridia, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.